Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial con el portal Sin Filtro de Maybor Petit y con la Red Global de la Diáspora, vamos a conversar de inmediato con el licenciado Reiber Parra. Él está en el estado Zulia, él es cronista de la ciudad de Maracaibo. Nos va a dar más detalles pues, de sus ocupaciones y en particular lo tenemos hoy porque necesitamos hablar un poco de ese zuliano ilustre Hernández Morán, porque creo que recientemente se cumplió la fecha de su año jubilar, ¿es correcto? Sí, buenas tardes acá desde Venezuela. Efectivamente, estamos próximos a conmemorar el centenario del nacimiento del doctor Humberto Fernández Morán, que Cierra un poquito la lámpara que te estoy viendo cortada aquí en la barbilla. Un poquito, ciérrala. La lámpara no, la laptop. No, allí, ok, perfecto, ok. allí, Ajá. estamos próximos a celebrar la conmemoración del centenario de Humberto Fernández Morán. Esto se cumple el próximo 18 de febrero. Fernández Morán nació el 18 de febrero de 1924. Nació aquí en la ciudad de Maracaibo. Es un tema que nos vincula y nos une a todos los venezolanos. Y bueno, en mi condición de cronista de la ciudad de Maracaibo, pues para mí es un gran placer poder compartir con ustedes una información básica sobre la vida, la obra, la trayectoria de este gran científico que venimos diciendo es el principal científico venezolano del siglo XX. Es decir, Trascendió fronteras. sí, así como reivindicamos y reconocemos todos los méritos, todo el valor que en el siglo XIX tuvo, por ejemplo, el doctor José María Vargas, el mismo doctor José Gregorio Hernández, que es una figura descomunal en el mundo de la ciencia, pues son personajes del siglo XIX, ¿no? Claro, el doctor José Gregorio transitó unos años del siglo XX, pero era un hombre del siglo XIX. Sí, sí. Pero en lo que se refiere al siglo XX, sin lugar a dudas que la figura central de la ciencia de nuestro país es Humberto Fernández Morán, por muchas razones que vamos a estar conversando hoy. Sí, sí, naturalmente. Lo que nos interesa es poner de manifiesto en esta ocasión que ha habido venezolanos pues que destacaron a lo largo de los años y de las décadas y que no es tampoco ajeno a nosotros que modernamente pues muchos venezolanos también han tenido significación especial en el mundo de la medicina, de la investigación. Inclusive ya se está hablando de una venezolana que va a estar involucrada en los programas de la NASA. O sea que hay material humano y ha habido siempre venezolanos pues, que destacan. Pero el caso de Fernández Morán es significativo porque en materia médica yo siempre recuerdo desde muchacho, yo tenía cierta edad pues ya juvenil, cuando se hablaba de que él había inventado el bisturí de diamante y eso revolucionó de alguna manera pues el campo de la medicina y a los estudiantes en bachillerato nos lo ponían como una figura cimera, ¿no? Especialísima, a la que había que rendirle culto y respetarle de manera permanente en el tiempo. Yo creo que hoy todavía, pues, ese invento de él es el que caracteriza la práctica de la medicina más efectiva, ¿no? En cuanto a cirugía y en los quirófanos se refiere. Entonces, Este, es bueno sí, que las nuevas generaciones conozcan esos entretelones, ¿no? mira, ese invento de Fernández Morán es el más emblemático. Surge a finales de la década de los años 40, cuando Fernández Morán se encontraba cursando sus estudios de doctorado en biofísica Ujú. en Estocolmo, en Suecia. Sí, Los biógrafos comentan que Fernández Morán en el año 46 tuvo la oportunidad de encontrarse con Albert Einstein, tuvo una entrevista con él imagínate. y le presentó su inquietud porque ya él se había graduado de médico en Berlín en el Ujú. año 1944. Entonces Fernández Morán andaba eh, mm, trazando su camino de formación y quería una orientación
con respecto a cuál era la institución más adecuada donde él pudiera encauzar esa formación que quería en biofísica. Ujú. Entonces, la entrevista es cierta, está comprobada. De hecho, Fernández Morán publicó un texto donde dio a conocer la entrevista. Pero los biógrafos dicen que en esa entrevista él le pregunta a Albert Einstein y él le dijo que su mejor opción era irse a Estocolmo. Y eso fue lo que hizo Fernández Morán. Ujú. Entonces, entre 1948 y 1952, desarrolla sus estudios de doctorado allá y en esa experiencia es que él logra patentar el bisturí o el cuchillo de diamante. Aquí también quiero puntualizar algo muy importante y es eh, la conexión de Fernández Morán con su padre, porque todo este crecimiento profesional, intelectual de Humberto tuvo mucho que ver con el respaldo, con el apoyo que él tuvo de su familia, pero en particular de su padre. Fíjate que casualmente vengo llegando del cementerio El Cuadrado de Maracaibo, donde está la sepultura de Luis Fernández Morán, padre de Humberto, y donde Ujú. están las cenizas de Humberto Fernández Morán, que fueron trasladadas a Maracaibo en 1999, poco tiempo después de su Sí, muerte en marzo, el 17 de marzo, allá en Estocolmo. Entonces, eh, cuando muere su padre, Humberto le manda a hacer un mausoleo, un monumento, le mandó a hacer un monolito con la figura de su padre y un pensamiento de Heráclito, un filósofo griego, y se lo mandó a escribir en griego. Está el monumento allá en griego, un texto que alude a la profundidad del alma, que alguien quiere conocer la profundidad del alma, pero no lo logra porque la profundidad del alma no lo permite, ¿no? Un ujú. pensamiento que él le dedicó a su padre. Entonces, eh, fíjate que lo manda a transcribir en griego. Y es que Humberto además era un políglota excelso. O sea, Imagínate, era un tipo que te manejaba de manera fluida más de 7 idiomas. imagínate. Porque, claro, mira, él de niño, su padre se tuvo que ir de Maracaibo, cuando Humberto era un chamito, 2, 3 años. Y entonces ellos se establecieron, la familia se estableció en Nueva York. Sí, Y allí permaneció Humberto más o menos hasta los 10, 11 años de edad. Allá cursó sus estudios de primaria. Claro, esa experiencia para un niño que tenía tantas potencialidades, tantas cualidades, ya cuando llegó aquí de nuevo, ya sabía hablar inglés. Y entonces el padre lo inscribe, ellos retornan a Maracaibo con la muerte de Juan Vicente Gómez. Al parecer, Luis tuvo problemas con las autoridades del gobierno gomecista, entonces se tuvieron que ir. sí, Cuando ellos regresan, en el 36 vuelven para Maracaibo y a Humberto lo inscriben en el colegio alemán. Aquí había una institución, bueno, todavía está, pero se ha mudado de sede. El colegio alemán funcionaba en el centro de la ciudad, Casa de la Capitulación, la única vivienda colonial que queda en Maracaibo. Bueno, y ahí va a entrar en contacto con el alemán imagínate. y va a estudiar alemán. Y hay una anécdota que cuentan sus biógrafos, y es que Humberto en ese año 36, tenía 10 11 años, unos empresarios de la ciudad tenían una fábrica de cerveza y ellos habían traído los equipos de Alemania. Entonces resulta que ellos encontraron un desperfecto en la máquina, no lo podían solucionar, pero ellos tenían los planos, pero en alemán. Entonces no sabían qué decía. Y alguien comentó que en el colegio alemán había un muchacho muy despierto, muy despabilado, que ya sabía alemán. Y entonces le llevaron los planos a Humberto y Humberto tradujo la información y les pidió que les mostrara la máquina con los planos. Y él con los planos, con la traducción, les dijo dónde estaba la falla y Imagínate. arrancaron con las máquinas, ¿no? Un muchacho de 11 años, 10 años. Sí, Entonces, su padre, Luis, entendió desde temprana edad de su hijo
que él tenía un gran potencial. Había que canalizarlo rápidamente, sí, Sí, claro. que había que ayudarlo y entonces él fue el gran apoyo. Lamentablemente Luis murió de 49, 50 años. Estaba Humberto en Estocolmo haciendo los estudios de doctorado. Pero Luis, a esa edad, cuando Humberto tenía 12 años, lo envía a Alemania. Lo envía a estudiar bachillerato en Berlín. Y cuando sale de bachillerato, su padre entonces lo apoya para que se quedase allá y sacara la carrera de medicina. Estamos hablando en plena Segunda Guerra Mundial. Sí, O sea, exacto. Humberto estudia en plena Segunda Guerra Mundial y se gradúa en el año 44. Todavía no se había dado el desenlace de la guerra, el desenlace viene al año siguiente, en el 45. Sí. Bueno, entonces él, él regresa porque si hay algo curioso en Humberto, es su necesidad de volver a la patria y de hacer algo por su país. Humberto no tenía, digamos, la intención de irse de Venezuela. Humberto quería estar aquí. Y entonces él en el año 46 regresa y viene otra vez para Maracaibo y comienza a trabajar en el hospital psiquiátrico. En el hospital psiquiátrico de la ciudad, ahí va a estar unos meses porque él aprendió en Alemania, en sus estudios de medicina, una técnica novedosa que tenía que ver con cortes en la parte frontal del cerebro, Ujú. que era una técnica que se hacía por la nariz, ¿no? Como, bueno, los egipcios momificaban así, Sí. sacaban los órganos del cerebro, los sacaban por allí para momificar. Pero esto era una técnica para llegar allá y hacer cortes, porque eso permitía sanar algunas patologías, pues, mentales. Y él practicó eso allí en el hospital psiquiátrico. Pero Humberto necesitaba más espacio y necesitaba formarse. Entonces, ahí es donde viene la salida para, para Estocolmo, ¿no? Buscando un espacio donde formarse. Y es allí donde va a estudiar biofísica. Y es allí donde se da la invención del bisturí de diamante que le va a permitir a él, junto con otras innovaciones que él logró, acumular más de 40 patentes. Fíjate lo Imagínate. que significa para un científico Sí, tener más de 40 patentes. Bueno, y viene otra vez la necesidad de regresar. O sea, ya él era un doctor, ya tenía el gran hallazgo, el bisturí de diamante, vuelve la necesidad de retornar y se viene para Caracas. Y allá en Caracas va a fundar el Departamento de Biofísica de la Universidad Central. Y allá en Caracas va a fundar el Instituto Venezolano de Investigaciones Neurológicas. ujú, Es el que va a dar lugar posteriormente al surgimiento del IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. correcto. Fernández Morán es el fundador de esta institución que van a ser, digamos, bueno, es la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Sí, eso es lo Eso que va a te ser en quería, el... ahí quería hacer una acotación, ¿no? Ujú. Porque el hecho de que él se vinculara con estas creaciones y diseños académicos y formativos, o sea, en una época en que cualquiera, a alguien con esa preparación, pues lo asimila independientemente de la ideología política que se esté manejando o esté imperando, pero es un talento excepcional. Y entonces, a mí lo que me mortificó siempre cuando leí la historia de él es que lo querían señalar como un perejimenista rancio cuando es todo lo contrario. Es la dictadura la que se aprovecha y se sirve de él, por supuesto, porque eso le daba un prestigio que no tenían, contar con una figura tan estelar como él y con esa preparación universal, ¿no? Entonces, yo siempre cuestioné que esas cosas se manejaran con esos enfoques. Pero Y yo creo fíjate, que ¿no? ahorita es el momento de reivindicar esos valores de nuevo, Claro, reflotarlos, ¿no? él es un hombre que no quiere para sí solo, para sí mismo, el crecimiento. Él quiere Exacto, compartir eso. Y entonces, ¿con quién podía contar aquí en Venezuela en esa época exacto, para lograr un proyecto significativo? Era el gobierno, como exacto, nos sigue pasando hoy en día. exacto. ¿Cuántos empresarios, el sector privado, qué músculo tiene para impulsar esto? No, no lo hay. No lo hay. O no sé si no hay el interés, pero
pero quien tiene la fuerza, el músculo, es el gobierno. Y claro. entonces ese gobernante le prestó atención a Humberto Sí, y soltó los recursos y dio el apoyo para que surgiera esa institución. Y con esa institución, Humberto va a dirigir la instalación del primer reactor nuclear de América Latina, así es. allá en los Altos de Pipe, Sí, ¿eh? Y todo en el contexto de este instituto que el gobierno le financió. Mira, lo más sorprendente es la resistencia, no tanto del perejimenismo, sino de la gente formada, de las instituciones universitarias, de los académicos en contra de Humberto. sí, ¿Ya? señor. Sí, ¿Por señor. qué? Porque como era un tipo tan genial, como era un tipo tan brillante, bueno, figuraba mucho y a la gente La incomodaba mucho le que... incomodaba, a la gente no le gustaba, Claro, a la gente no le gustaba. Y entonces de ahí viene el mote aquel del brujo de Pipe. Lo llaman para descalificarlo, le decían el brujo de Pipe, porque tú sí, sabes que en el Pipe era que estaba el sí, instituto. Entonces decían que no, que eso era una cuestión loca de este señor, que eso no tenía pies ni cabeza, tal. Bueno, la desgracia sobreviene. Digo yo la desgracia porque más bien le hicieron un favor en enero del 58 que cae la dictadura y Humberto estaba allí como ministro de Educación, sí. ¿no? Buscando el espacio para seguir consolidando todos estos proyectos. Y entonces, lamentablemente, él se tuvo Tuvo que ir. Aló, se congeló un poquito la imagen. que ir a Salvatore. Bueno, hay un poquito de falla en la señal de internet, pero de todos modos, vamos a ver si se normaliza, porque ya nos corresponde ir redondeando, ¿no? Ah, no, tu imagen sigue congelada ya. Ojalá que no se nos caiga completa. Si me estás oyendo, o sea, lo que quisiera es que me dijera si en la organización de este año jubilar están comprometidos también. Sí, sí, estábamos conversando Cierra un poquito, cierra un eh, poquito, cierra un poquito la laptop porque te veo cortado todavía aquí. estábamos, Ajá, ok. sí, mira, estábamos conversando de lo Está cerrada la señal. que ocurre. Pérez Jiménez. Humberto se tiene que ir del país. Cierra un poquito la laptop porque te veo cortado aquí en la barbilla. Hala la tapa de la laptop para que Ok, te cuadre mejor. allí No, ahí estás cortado todavía. Ahora sí, ok. Ok, entonces estábamos hablando de que aparecen las mezquindades políticas porque justamente pues los logros que él había alcanzado en el desarrollo ahí científico de alguna manera tenían el respaldo necesario y no había otra forma que del gobierno mismo. Y era una dictadura, ok, eso indiscutiblemente, pero el hecho de estar científicamente al servicio de un país no significa que tú estás sometido a la ideología que gobierna, porque eres un científico. Y en ese caso, pues, él padeció y experimentó esas mezquindades. claro, sus contemporáneos en el ámbito político no entendieron esto y en el ámbito académico, quienes lo rivalizaban por envidia, por lo que sea, aprovecharon también para aislarlo y Humberto tuvo que irse, ¿no? Que en el fondo fue para bien, porque Humberto con esa experiencia va a partir a Estados Unidos y se va a mover en dos ciudades, Chicago y Massachusetts. Eh, en Massachusetts, él va a tener una experiencia importante en el Hospital General, porque Humberto mm, va a avanzar mucho en el campo de la microscopía electrónica. Él se va a enfocar en esto y ahí viene un segundo aporte, ¿verdad? Tenemos el aporte del bisturí de diamante, pero ahora con la microscopía electrónica, él va a ensayar un procedimiento que tenía que ver con bajas temperaturas
a nivel del análisis microscópico y va a hacer un aporte con una técnica de helio, una técnica allí especial para congelar, para bajar la temperatura y poder hacer desde la microscopía un análisis más profundo de las muestras. Ya. Eso va a ser un aporte de él. Y se va a establecer posteriormente en Chicago, porque él va a ser profesor de esa universidad. O sea, él va a ser un profesor de planta allí en la Universidad de Chicago, donde también va a avanzar mucho con esta técnica de la microscopía electrónica a baja temperatura. Y en ese caminar profesional va a tener la invitación para incorporarse al programa lunar Apolo. ¿Por qué? Porque la NASA necesitaba tener a un científico que, por un lado, había inventado el bisturí de diamante, que lo utilizaron para los cortes en las rocas lunares. Por otro lado, necesitaban a alguien que estuviese capacitado en esa técnica de la microscopía. Bueno, ¿y quién mejor que Humberto, ¿no? Entonces lo involucraron y desde 1960, o sea, 9 años antes del alunizaje, ya él estaba colaborando con la NASA, se va a mantener allí hasta 1980. Pero claro, eso no era una cuestión de que traemos las rocas y tú las analizas y ya, Claro. vino un trabajo de larga duración. Entonces, bueno, él va a tener allí su espacio y va a crecer allí también como un gran profesional, ¿no? Nos quedan Bueno, 5 minutos, Reiber, sí, y yo creo que hemos mapeado bastante bien pues, lo que es la vida de este ilustre venezolano. Pero antes de terminar, yo quisiera que me dijese si todavía prevalecen las mezquindades, porque viene el año jubilar y yo no sé si las instituciones que él ayudó a formar en Venezuela vinculadas con la ciencia y la investigación están prestas de alguna manera a reivindicar su nombre y a sumarse a este jubilar. ¿Cómo anda eso? Dame en estos 3 minutos que nos quedan 4 minutos. ¿Cuál es el mira, panorama para la celebración, el programa? los amigos del IBIC están muy interesados. Ellos Ok, estructuraron una comisión para la celebración del centenario y sé que han trabajado. De hecho, yo he participado allí. En la Universidad del Zulia también, la tan complicada la gobernación del señal. estado Zulia Okay. La señal que está complicada, pero bueno. Ok, redondeame eso. y el Consejo Municipal. Sí, Bueno, bueno. para Pero sí, finalizar, se están dando algunas iniciativas que, bueno, no van a dejar pasar desapercibido el centenario. Todas las instancias de gobierno de alguna manera están involucrados y esperamos que este 18 de febrero pues sea una fecha de gran relevancia, no solamente para Maracaibo, sino para toda Venezuela. bueno, y a nosotros nos ha complacido mucho tenerte aquí como un venezolano joven, pero futurista también, que has tomado pues la rienda de manejar eh, la unidad que tiene que El ver cronista, con el cronista de la ciudad, sí, porque ello permite pues que este tipo de acontecimientos y de hechos y de figuras y de situaciones relevantes pues se destaquen y se registren adecuadamente pues en la historia de los pueblos, ¿no? Te agradezco mucho pues, me complace que seas tú pues con tu juventud el que esté de alguna manera comprometido en esa causa, bueno, porque muchas gracias a ustedes. estos Ojo con aportes son eso. para las generaciones venideras. Todos estos aportes Ajá, quedan para que las generaciones venideras pues, se inspiren en que hubo venezolanos ilustres a lo largo del tiempo, de la historia, y que ellos tienen que continuar ese camino. Es el así propósito. es, ciertamente. Ser aleccionadores. Un Así es, abrazo, para eso es la Reyber. historia. Para eso es la historia, para leccionarnos. Exacto. Un abrazo y gracias por tu tiempo. Muy bien, hasta luego. Muy Hasta luego. amable. Gracias. Migración sin metaverso. Un resumen de noticias, análisis y entrevistas apartados de la fantasía. Mostramos el día a día con toda la precisión y crudeza, cómo se ocurren los hechos. Plomo comunicacional. Todo ello bajo la conducción de nuestro director, José Antonio Lares Fermín. CNP 854. Bienvenidos.